Bueno, esos son los anuncios que yo tengo para usted en esta mañana. De ahí en fuera quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 11. Vuelvo a decirle lo que ya había yo comentado anteriormente. Si usted siente que en este libro del Éxodo llevamos un pasito más rápido que en el libro de Génesis, no tiene nada que ver con que nos tomemos a la ligera este libro o no le demos la importancia que merece. Simple y sencillamente estoy abarcando secciones más grandes para tratar de ayudarle a usted a ver que en las narrativas tenemos que usar toda la sección para ver los diferentes detalles, pero también hay una enseñanza principal. Ese ejemplo va a quedar, creo, muy claro cuando usted y yo veamos en esta mañana el capítulo 11 del Éxodo. Aunque en el libro de Génesis también hay narrativas, bueno, ahí nos dedicamos a ver algunas secciones más breves, dada la trascendencia que tienen para el desarrollo del resto del plan de salvación. Entonces, esa es la única diferencia, no es que lo estemos tomando a la ligera este libro, ni mucho menos, es solamente para ilustrarles la manera en que debemos estudiar las narrativas. Vean lo que dice Éxodo 11, el capítulo completo, sus 10 versículos los voy a leer y le voy a pedir que me siga en casa. Si le es posible, póngase de pie por respeto a la lectura de la palabra del Señor, la cual dice así: y el Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os echaré de aquí completamente. Di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Y descenderán a mí todos estos tus siervos y se inclinarán ante mí diciendo: sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: Faraón no os escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. Padre, ahora rogamos tu dirección para estudiar este texto, comprenderlo y también, Señor, vernos reflejados en él. Como un espejo, Señor, que sea tu palabra. Pero también, Señor, que sea como una gran ventana donde te podemos ver a ti, lo cual es aún más importante. Ayúdanos, Señor, a conocerte y que sea este tiempo honroso para ti, que sea para tu gloria, Señor, para que tú seas exaltado, para que se siga diciendo: este es nuestro Dios. Amén. Tome su lugar. No sé si usted tiene una aplicación en su celular que yo tengo que me avisa en caso de sismo, ¿verdad? Entonces, cuando está programada con la alerta sísmica, entonces, si yo no escucho la alerta sísmica, bueno, lo más probable es que sí escuche mi celular cuando haya alguno de estos eventos. Sin embargo, esta mañana me desperté y después de hacer algunas actividades vi el celular y tenía allí aviso de que hubo un sismo, pero no se sintió en la Ciudad de México. Y yo dije: ¿cómo se le quitarán estas alarmitas, verdad? Porque eso de acercarte a tu teléfono y desbloquearlo y ver que dice sismo,
pues no está padre, ¿verdad? Si te llevas tu susto. Y entonces me pregunto cómo se le quitará eso ya, cosa que ya investigaré cuando terminemos este servicio, pero le comento eso porque se imagina que qué bendición sería que los sismos se pudiesen predecir con la misma anticipación, digamos, que los huracanes, las tormentas tropicales y esos otros eventos climatológicos. Bueno, no estoy menospreciando las tragedias que han llegado a suceder en algunas de esas ocasiones, ¿verdad? Pero muchas veces la población tiene tiempo de ponerse a salvo y tiene manera de resguardarse. Qué bendición sería que nos dijeran, sí, va a temblar dentro de 7 días, 4 horas y 15 minutos. No, hombre, hermano, ni de chiste va a estar encerrado. Va a estar en un parque o algo así, donde usted se sienta seguro, segura, o a lo mejor se va a subir allí al Pedregal de San Ángel, ahí donde no se siente nada, porque pues, es pura piedra. A lo mejor ahí se va a ir a parar, ¿verdad? En una esquinita. No lo sé. Si usted tuviera la posibilidad de saber que algo malo va a ocurrir con mucho tiempo de anticipación, usted tomaría precaución. El Señor Jesucristo dijo lo mismo. Es más, Él dijo que su segunda venida será como un ladrón en la noche cuando nadie sepa. Si tuviera, Él dijo, si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón, pues tomaría precauciones. Bueno, ¿qué le parecería tener un pronóstico del clima espiritual? ¿Qué le parecería tener el pronóstico del clima espiritual? Pues de eso trata Éxodo 11. Ahora, yo sé que usted puso atención a la lectura que realicé y algo ya le sonó rarito desde el primer versículo. Mire lo que dice el primer versículo. Y el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Y eso ya a usted le sonó raro porque usted escuchó la semana pasada que en el versículo 29 del capítulo 10 dice, y Moisés respondió, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Hombre, pues el versículo anterior dice que no se van a volver a ver y aquí dice otra vez que están hablando. El Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré y luego más adelante va Moisés a decirle a Faraón lo que escuchó. Bueno, permítame ponerme técnico desde este momento, no rudo, sino técnico, solamente para pasar estas primeras frases. Dice, el Señor dijo, pero no dice cuándo lo dijo. ¿Ok? Entonces, lo que está escrito, esta última entrevista de Moisés y Faraón, debe haber sucedido todavía como parte de las advertencias anteriores, no como una en el punto cronológico que está escrito aquí en el relato bíblico, sino que debió haber sucedido antes. Es más, si ya me pongo técnico, le tengo que decir que podría ser traducida la primera frase del capítulo 11, versículo 1. Y el Señor había dicho a Moisés. Ah, eso ya le suena diferente. Eso ya le suena diferente. Entonces, no es que nuestras Biblias estén mal, pues es que los editores no tienen tiempo para explicar todo, tienen que buscar la manera de decirlo lo mejor posible y ya. Pero para eso estudiamos juntos nosotros, para explicar estas cosas. Entonces, les repito, el versículo 11:1, y el Señor había dicho a Moisés, anteriormente ya le había dicho a Moisés que traería una plaga más sobre Egipto. Bueno, ya le habían dado la alerta, no la sísmica, ya le habían dado la alerta a Faraón. Viene una plaga y esta plaga no tiene precedentes. Esta plaga no tiene paralelo. Esta va a ser una muy diferente a las demás. Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Es que quizá el privilegiado Faraón no había vivido todas y cada una de las plagas anteriores con la misma intensidad que los demás. Vaya, cuando la casa se le llenó de ranas, pues tenía sirvientes que le ayudaran a sacarlas, ¿cierto? Cuando cayó el granizo, bueno, él tenía una buena casita, por no decir un palacio. Cuando hubo
Otras plagas como la del agua, bueno, pues sí, eso sí le ha de haber afectado cuando murió el ganado, pero no vivió la misma intensidad que todos los demás. Este tenía sirvientes, este tenía reservas de comida, este tenía reservas de todo. Pero ahora esta última plaga le pegaría directo en el corazón. Esta sí le dolería, esta sí le afectaría. Voy a traerla sobre Faraón y sobre Egipto. Note bien el lenguaje del Señor. Amo al Señor lo mejor que puedo, y una de las cosas que me encantan es su manera de usar el lenguaje y las palabras. Los que me conocen saben que soy una persona que me gusta la precisión, y una de mis palabras favoritas es esa precisión, puntería, exactamente lo que se tiene que decir o hacer, y el Señor estaba diciendo exactamente lo que quería decir. Es sobre Faraón y sobre Egipto. Los judíos no. Ellos no iban a pasar por esto. Dice, después de la cual os dejará ir de aquí. Ahora sí, Moisés, se acabó, este es el final. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. ¿No se les hace interesante que se haya tenido que añadir esta palabra completamente? Pues, ¿cómo se iban a ir a pedacitos? Bueno, lo que pasa es que está diciendo, se van a ir todos y se van a llevar todo. No se va a quedar nadie. Ya ven que Faraón andaba queriendo negociar, pues vayan los varones. No, no, no. Todos van a salir y van a salir completamente. No van a dejar nada atrás más que aquello que no puedan cargar. Ya lo veremos cuando hablemos de la salida. Di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, dice la primera parte del versículo 3. Así que la instrucción es la siguiente. Ya van a salir. Dile al pueblo que vaya y pida. Otras versiones dicen que demande. ¿Cuál será la mejor forma de entender la acción que realizaron los judíos? Bueno, si me permite regresarle, vaya a Éxodo capítulo 3 para que eso arroje luz sobre este otro texto. Éxodo capítulo 3, versículo 19 al 22, que dice así: pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por la fuerza. Y ya va a ver qué tipo de fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejaré ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. Notó bien que dice, pero yo daré gracia. Pero yo daré gracia. O sea, mis hermanos, que esta no fue una transacción que se llevara a cabo por la fuerza. Fíjese bien lo bien que estamos diciendo. Los esclavos no tuvieron que coercionar, nadie se vio forzado, sino que los egipcios se vieron movidos por Dios a darles toda clase de riqueza, ya fueran telas, vestidos, joyas. Todo se lo dieron a los judíos. Yo le voy a dar gracia, les voy a dar favor con los egipcios. Ha habido diferentes maneras de entender este acto. Algunos dicen, bueno, es que esto lo ordenó el Señor y dobló la voluntad de los egipcios para traer algo de recompensa por los años en que los judíos fueron esclavos. Será una manera de retribuirles por todos esos años en que estuvieron esclavizados. Bueno, sí y no. Hay quien dice, bueno, quizá esta acción que fue motivada por el Señor en el corazón de los egipcios fue más bien una especie de mostrar cómo él iba a proveer sustento para los judíos, de modo que ellos se sintieran confiados al salir y no se fueran en calidad de pobres sin nada que llevar en el camino. Bueno, puede ser y puede que no. Le voy a decir algo. Los judíos iban a salir de Egipto con las manos llenas porque Dios así lo había dicho y porque Dios fue más allá en la salvación que consiguió para ellos.
Y él los había podido sacar con las manos vacías. Sin embargo, en un acto de bondad, de generosidad, de esplendidez, si quiere verlo así, del Señor, aún todavía les da para llevar en el camino. Entonces, más que un pago por el servicio, este fue un acto que Dios motivó, una gracia de Dios extra para los judíos. Yo sé que queda por ahí en su mente, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que los egipcios hayan hecho esto? Hermanos, solamente por el poder de Dios. Y porque ya había sido notorio en las últimas plagas que Dios había hecho excepción con ellos, con los judíos. Si quiere pensarlo así, en la mente egipcia quizá estaba rondando la idea de su Dios es más fuerte que el nuestro. Mejor les damos lo que quieran. No vaya a ser que su Dios siga enojado. Mejor ya darles lo que quieran. Tienen un Dios más fuerte que el nuestro. A mí me parece que esa es una mejor interpretación. ¿Recuerda? Recuerda que nos aventamos varios capítulos la semana pasada hablando del libro del Éxodo para responder la pregunta de Faraón, ¿y quién es Jehová? Pues las plagas que trajo sobre Egipto responden, pues ese es el Señor. Había quedado claro a la mente de los egipcios, había quedado claro a los ojos de todos que el Dios de los judíos es el verdadero Dios. Y por supuesto que es más fuerte que los idoluchos que ellos adoraban. Así que el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor a los egipcios. Vean lo que dice el versículo 3. Hay una nota allí importante. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Entonces, por un lado, Dios le dio favor al pueblo, de modo que las personas se sintieron motivadas a darles a manos llenas riqueza. Pero no solo eso, el líder ahora ya establecido, reconocido de los judíos, Moisés, se había ganado el respeto de todos en Egipto, puesto que dice, a los ojos de los siervos de Faraón, como a los ojos del pueblo. Era un hombre muy estimado, es decir, se le tenía en una consideración muy especial como un hombre particular, diferente a los demás. Por supuesto que debió haber pasado por la cabecita también de los egipcios. Este hombre es un escogido de Dios, debe ser como su profeta o algo así. Pues si ellos pensaban que Faraón era un dios, un descendiente de los dioses, pues que no pensaran que Moisés era un siervo del único y verdadero Dios, o por lo menos un Dios más fuerte que los que ellos adoraban. Así que hay reconocimiento manifestado en riquezas, pero también hay reconocimiento manifestado en estima, en buen concepto acerca de Moisés. Lo cual hace, hermanos, todavía más difícil de creer lo que dice el versículo 10. Faraón, con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y no los dejó salir. Vea el grado de terquedad de este hombre. Verdaderamente Dios permitió que su corazón se endureciera. Le quitó todo tipo de restricción para que él siguiera pecando. Al pueblo lo hizo sensible, a él no. Tome en cuenta eso. Tome en cuenta eso. Al pueblo Dios le dio gracia para con los judíos, pero a Faraón lo dejó seguir su camino de pecado. Vaya demostración de la soberanía de Dios. Ahora, ¿quiere saber lo que Moisés dijo a Faraón como una última advertencia? Haga de cuenta que sonó allí la alerta sísmica y no voy a imitar el sonido para que no se me espante nadie, pero usted sabe cómo suena. Haga de cuenta, cuando lee estos versículos prácticamente tiene que estar sonando en su mente la alerta sísmica. Y Moisés dijo, así dice el Señor. ¡Wow! ¡Wow! Palabras de profeta, ¿no? Los profetas así se expresaron después. Así dice Jehová, así dice el Señor.
Estas son palabras directas de Dios. Como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón. Desde el primogénito de Faraón. Escuche. Porque a veces parecería que las clases elevadas de la sociedad no sufren todo. Aquí el Señor dijo, van a sufrir todo. Faraón tal vez se sentía medio resguardado, medio protegido por tener tantos siervos, pero aquí dice, no hay escapatoria, todos. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. Una frase que nos puede sonar medio rara, pero esto quiere decir a la persona con el empleo más leve o con el trabajo casero, la labor casera más simple. Eso significa la sierva que está detrás del molino también, todo primogénito del ganado. Bueno, hace una semana yo le dije, estas plagas, el periodo en el cual se llevaron, seguramente no fue una semana y 2 días, para que fueran 9, seguramente fue más tiempo, por lo que vemos en la destrucción, ¿verdad?, de las cosas, pues hubo tiempo de que volvieran a reverdecer algunas cosas, hubo tiempo de volver a criar ganado, para ser más específico de por qué estoy haciendo esa referencia. Otra vez, después de que había muerto el ganado, otra vez ya tienen ganado, de forma que ya han criado nuevamente. Y dice, el primogénito del ganado también va a morir. Así que algún tiempo ya había pasado. ¿Cuánto? No lo sé. Pero algún tiempo ya había pasado. Escuche, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Bueno, es que les vendrías sobre ellos una plaga que no tiene paralelo. ¿Por qué sigo diciendo esa frase? Quizá usted ya está pensando, pues, ¿qué se trae entre manos el pastor? ¿Qué ha estado diciendo? La plaga no tiene paralelo y no tiene paralelo. Bueno, le voy a decir por qué. Y la semana pasada casi quemo el sermón de esta semana. ¿Se acuerdan que les dije, ay, ya me estoy metiendo en lo que sigue? ¿Por qué? Pues porque el Señor en Éxodo capítulo 7, versículo 20, vimos que convirtió el agua del Nilo en sangre. ¿Qué cree? En Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 al 9, el Señor volverá a realizar este acto. Le voy a leer lo que dice. Y antes de llegar allí, y antes de leerle este texto, le quiero dar solamente una embarradita de contexto. El libro de Apocalipsis se puede dividir fácilmente en 3 secciones. La visión del Señor resucitado en el capítulo 1, las cartas a las iglesias de Asia Menor, capítulo 2 y 3, y luego capítulos 4 al 22, las cosas que han de suceder. La antesala del regreso del Señor Jesucristo. Entonces, esto que está en el capítulo 8 es parte de lo que sucederá antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 8, 8 al 9, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida y la tercera parte de los barcos fue destruida. Inimaginable. Una mancha de sangre tan grande que los mares, los océanos del mundo queden convertidos, la tercera parte de ellos quede convertida en sangre. Por supuesto que esto se convierte en inservible. La vida allí morirá. Y uno va a decir, bueno, pues se perderán del ceviche. Bueno, pues ahí le va otra cosa que se van a perder la buena parte del oxígeno que se respira tierra adentro, porque aún tierra adentro, incluso en la Ciudad de México, que no tenemos salida directa a una costa, que no estamos pues en la costa, el 70% del oxígeno que respiramos tierra adentro proviene del coral marino. Pues sí hay que cuidar los bosques, pero también el coral, porque de allí viene el 70% del oxígeno que ustedes y yo respiramos. La gente va a sentir que se empieza a asfixiar. Les va a faltar el oxígeno. Y lugares tan altos como la Ciudad de México, pues ya ni le cuento. También la segunda plaga, recordará usted, fue la plaga de las
ranas. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Yo sé que me va a decir, bueno, no son exactamente ranas. Pues yo lo sé, pero de todas maneras escuche lo que dice. Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, la batalla del Armagedón, ¿quién tiene la iniciativa? Pues sí, va a ser por el pecado y la decisión de los hombres, pero es un juicio de Dios. Les va a tender la cama, dicen, ¿verdad? En el barrio. Les va a poner la trampa para matarlos. Solamente es la referencia a la plaga de las ranas en Éxodo 8:6 y en Apocalipsis 16:13, aunque entendemos por lo que dice allí, serán más bien demonios. Las plagas, recuerda, de los piojos, dijimos, o mosquitos, pues eso está en Apocalipsis 11, versículo 6, donde dice, bueno, está un paralelo a esto, donde dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, son espíritus inmundos que el Señor debe, perdón, estos no son espíritus, estos son los dos testigos, me quedé con el anterior, estos son los dos testigos de quienes dice, estos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. La identidad de quiénes serán esos dos testigos que vendrán a la tierra para proferir juicios y también para predicar la palabra del Señor durante la segunda parte de la tribulación, lo que llamamos gran tribulación. Es posible que sean Elías y Moisés, por lo que dice que serán capaces de hacer, traer todo tipo de plagas. Por supuesto que esas plagas, también en Éxodo 9:6 vimos la plaga de las moscas, y estas plagas bien pueden estar incluidas ahí, mosquito, piojo, moscas, pueden estar incluidas aquí en Apocalipsis 11:6. ¿Por qué estamos viendo esto? Pausa solamente, porque le estoy haciendo la comparación, el paralelo entre las plagas del Éxodo que vimos la semana pasada, que fueron el medio didáctico del Señor para decir, este es el Dios de los judíos que fue en su rescate, y en el libro de Apocalipsis se sucederán por el poder de Dios plagas similares a las del Éxodo. Ya ve para dónde voy, ¿verdad? Pero todavía no lo diga, nada más piénselo. Luego Éxodo 9:10 nos dice de las plagas, de la plaga de las llagas. Bueno, ¿qué cree? Que en Apocalipsis 16:2 se habla también de esto. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Llagas sobre el cuerpo que no sean tolerables, permitan un dolor, un ardor que no se pueda tolerar, ni siquiera taparse con algo, con una venda, una gasa, mucho menos la ropa. ¿Qué le parece la plaga del granizo en Éxodo 9:23? Pero en Apocalipsis 16:21 dice, y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Granizos pesados, trozos de hielo, bloques de hielo de aproximadamente entre 40 y 60 kilos. O sea que no son granicitos de, ay, una granizada que me agarró. No, este te agarra y no te deja. Y así como murieron en el Éxodo, así morirán muchos por ese granizo apocalíptico. ¿Qué le parece la plaga de las langostas que vimos en Éxodo 10? Aparecen langostas, pero aquí también me va a decir, bueno, esas no son langostas, esos son demonios, exactamente, son demonios. Y hace rato leí de manera intencional del libro de Joel, el capítulo 2, porque allí la sección que yo leí es la parte donde el Señor le dice al pueblo que él repondría
todo aquello que las langostas habían destruido. Que él había enviado su ejército de langostas como una señal de reprensión, de disciplina sobre su pueblo, pero que ese tiempo ya había pasado y que ahora él les bendeciría por su arrepentimiento. Recuerdo que cuando estudiamos el libro de Joel, allá en casa de la hermana Irma, qué tiempos aquellos, éramos felices y no lo sabíamos, dicen en estos días. Estudiamos el libro de Joel y les dije, noten cómo Apocalipsis 9 está lleno del lenguaje de Joel. Y así como las langostas, y está sucediendo en este momento en África, destruyen campos completos y no dejan ni la semilla de las plantas para que vuelva a crecer y echar fruto, así estos demonios serán destructivos, serán lastimosos, aunque no se les permitirá quitarle la vida a nadie. Fíjese lo que dice Apocalipsis 9:21. Porque a pesar de intensa actividad demoníaca durante la tribulación, no se espante, esto es durante la tribulación. Ahí dice el versículo 21 que los hombres no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. No, es que las calamidades no producen arrepentimiento. El arrepentimiento lo produce la gracia de Dios sobre quien Él lo quiere conceder. Pero las calamidades en sí mismas, no. La plaga de las tinieblas en Éxodo 10:22, lo vimos, ¿verdad? Que eran tinieblas palpables. Bueno, Apocalipsis 16:10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordía la lengua del dolor. Ahora, yo sé que podríamos decir, bueno, pero si pensamos con mente antigua, pues el sol y todo eso, pero hoy tenemos lámparas y hasta los celulares tienen pantallas que emiten luz. Y, bueno, ¿cómo le va a hacer el Señor para que no haya ningún emisor de luz? No lo sé. Pero dice que se quedarán en completas tinieblas, tanto que genere una ansiedad que se muerdan la lengua. Sentirán como si se hubieran quedado ciegos. Y eso generará muchísima ansiedad. Aquellas personas que al menos temporalmente pierden uno de sus sentidos, de estos que nos ayudan a conectarnos de una manera muy clara con nuestro entorno, como es el oído, como es la vista, entran en un lapso de mucha ansiedad, de depresión, porque no saben si su percepción del mundo que les rodea volverá a ser alguna vez igual a como fue. Bueno, pues aquí dice que se morderán la lengua de tan intensas que serán las tinieblas. Por último, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y eso está en Éxodo 12:29, no hemos llegado ahí, estamos en la antesala, pero ¿qué crees? Esa no tiene paralelo. No tiene paralelo. O sea que nos llevó el pastor a ver toda la tabla para decirnos lo siguiente. En la segunda venida del Señor, la antesala a su segunda venida, también vendrá con juicios, como vino sobre Egipto. Pero no será para dejar salir a su pueblo. El Señor sabe cómo poner a salvo a su pueblo y lo he explicado el rato de la iglesia y los 144,000 sellados que serán llevados a través de la tribulación enteritos sin sufrir muerte. Y el Señor rescatará a otros por medio de la muerte durante la tribulación, pero la salida del pueblo de Israel de Egipto dio a luz a la nación de Israel. Los juicios que Dios trajo sobre el antiguo Egipto dieron a luz a la nación de Israel, pero los juicios que el Señor traerá sobre el mundo traerán el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Allá nació la nación de Israel, en la tribulación,
Después de esto nacerá el reino del Señor. Y así como las plagas de Egipto respondieron, ¿y quién es Jehová para que yo le ande haciendo caso? Los juicios de la tribulación responderán, ¿y quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús? Bueno, el que va a venir a reinar. Se puso sobre su cruz un título que decía, este es el rey de los judíos, como un acto de burla de los romanos. Esto es lo que nosotros le hacemos al que se quiere poner como rey de los judíos. Bueno, Jesús vendrá a demostrar que verdaderamente es el rey, no solo de los judíos, sino de todas las naciones. Para eso también serán los juicios del Apocalipsis. Es el material didáctico del Señor, y por eso la semana pasada decíamos, cueste lo que cueste. Él va a dejar claro quién es, cuál es su nombre y su gloria y su poder, cueste lo que cueste. Y cuando Cristo venga, también dejará en claro quién es Él, cueste lo que cueste. Pero permítame regresar al capítulo 11 de Éxodo, porque no hemos concluido esto. Dice el versículo 6, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. La plaga que venía a continuación, la muerte de los primogénitos, no tendría y no tiene paralelo. El poder selectivo del Señor, porque escuche bien, ni siquiera dice, y van a morir todos los egipcios y van a salir todos los judíos. Dice, no, voy a ir sobre el primogénito de cada familia, es más, del ganado también. El poder y la gracia selectiva. Todavía les concedió vida a muchos otros egipcios. Bueno, ¿qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? ¿Escucha la alerta sonar? ¿Escucha la alerta sonar a través de estos versículos? Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque el Señor una y otra vez ha permitido al hombre escuchar la alerta. Pónganse a cuentas conmigo. Una de las más grandes demostraciones de misericordia del Señor fue algo que nosotros vimos en el libro de Génesis. Por favor, regrese tantito a Génesis capítulo 5. En Génesis 5 usted encuentra el capítulo donde se dice, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, después de que se le había dicho a Adán, el día que comas de este árbol, morirás. Y empieza narrando la muerte de Adán, diciendo, versículo 3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set, y los días de Adán fueron después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años, y murió. El primer hombre. Y de ahí vienen más. Pero yo quiero referirme al único que dice allí que no murió. Versículo 18, y Jared vivió 62 años y engendró a Enoc. Y vaya al versículo 21, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Versículo 25, y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Ahora voy al versículo 27. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. ¿Escuchó la alerta en estos versículos? ¿Escuchó el sonido de la alerta sísmica tocando en su cabecita, como esas canciones que se nos pegan y traemos todo el día? ¿Lo escuchó mientras leíamos esto? Si no lo escuchó, le voy a ayudar a escucharlo. Enoc tuvo un hijo al que nombró Matusalén. Parece que este fue el primer acto de fe de Enoc, haber nombrado a su hijo Matusalén. ¿Y por qué le digo que es un acto de fe? Bueno, una decisión tan, pues sencilla, por decirlo así, ¿verdad? Tan parte de la vida, nombrar a un hijo, aunque le pensamos mucho para ponerles nombre, Enoc le pensó bastante bien.
Matusalén significa el hombre de la jabalina o el que mata con jabalina, el hombre de la espada o el que mata con espada. Eso significa Matusalén. Pues está rarito, ¿no? Está rarito el nombre. ¿Por qué lo hizo así? Pues le voy a dar la explicación en unos cuantos versículos. Esta es otra alerta. ¿Recuerda? Moisés le dio la alerta a Faraón, le hizo sonar la alerta. Bueno, es que esa es la manera en que el Señor ha procedido. Y muchas veces ha hecho sonar la alerta. Y lo hizo para Faraón, como lo hizo para la generación de Enoc y los que le siguieron. Dice así la palabra del Señor, de estos, de gente que tergiversa la palabra del Señor, que engaña a los hombres para que no se acerquen a Dios, dice, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. ¿Qué fue lo que vio Enoc? Vino el Señor ¿con quiénes? Con millares de sus santos para ejecutar juicio. ¿Sabe qué vio Enoc? Enoc vio al Señor Jesucristo venir, como está descrito en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Por eso le nombró a su hijo Matusalén. Vi yo al que mata con espada. Vi yo al que mata con espada. Y Matusalén entonces se convirtió en una especie de alerta para toda su generación. Va a venir el que mata con espada. Ya había desde tiempos de Enoc quienes engañaban a la gente para que no se acercara a Dios y sus pecados y sus maquinaciones no fueran, sus planes malignos no fueran descubiertos. Ya desde entonces lo sabía y Enoc puso la alerta a sonar. Voy a nombrar a mi hijo para que les esté recordando que tienen que arrepentirse. Su solo nombre les va a estar recordando que tienen que arrepentirse. ¿Y qué cree? Matusalén, leímos, murió a los 969 años. El hombre que más ha vivido sobre la tierra, porque su nombre conllevaba una muestra de la misericordia de Dios, es que Dios lo dejó vivir tanto tiempo. El año en que Matusalén murió, ese año vino el diluvio. No vino la segunda venida del Señor Jesucristo, pero sí ejecutó juicio tal como Enoc había dicho. El juicio sucedió, no de la forma en que Enoc pensaba que sucedería. Pero puede googlearlo, no me crea, ponga a prueba mis palabras. Cheque si las tablas cronológicas dicen lo que digo y usted va a comprobar que la palabra del Señor nos muestra que en el año en que Matusalén murió, en ese año vino el diluvio. Por eso el comentarista James Montgomery Boyce dice que una mejor forma de entender este nombramiento de Matusalén es: cuando él muera vendrá. No el Señor Jesucristo, pero sí su juicio. De cualquier manera, Enoc es una muestra de cómo el primer libro de la Biblia se corresponde con el último. En Génesis se habla de Enoc, en Apocalipsis se habla del Señor Jesucristo y Judas dice, Enoc habló de él. Los dos libros se abrazan y abarcan a todas las páginas de la Escritura para ser un elemento coherente, único. El Señor ha dado la alerta y 969 años de misericordia tuvo sobre la generación de Enoc que se extendió hasta Noé. Pero hay gente que no escucha la alerta. Faraón no quiso escuchar la alerta. Éxodo capítulo 11, versículo 8 dice, descenderán a mí todos estos tus siervos y se inclinarán ante mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue.
Las palabras de Moisés a Faraón fue, todo tu pueblo se me va a inclinar a mí. Ándele, golpazo al ego de Faraón. Me van a pedir rogando, van a venir rogándome de rodillas que ya nos vayamos. Es la última vez que te lo digo. Todos tus siervos van a venir a mí y me van a decir, sal tú y todo el pueblo que te sigue. Y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Ya no se parece este Moisés al Moy del capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3 y 4, que decía, no, señor, yo ni puedo, yo ni sé hablar. Mira, está mi hermano Aarón. Mira, mejor a él, te equivocaste. Ve y dile a otro. Ella no se parece. Este es un hombre que ha aprendido a confiar en el Señor y que ha visto al Señor obrar y que por tanto ahora se muestra con valentía y se comporta con firmeza delante del hombre más poderoso de su tiempo. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no os escuchará. No os escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Recuerda lo que leímos en Apocalipsis 9:21? Cómo la gente no se arrepentirá ni al ver el Apocalipsis sucederse. Las primeras planas de los periódicos, bueno, quién sabe si todavía haya periódicos para aquel entonces, pero al menos les llegará la alerta de Twitter, de Facebook, de Instagram, de cómo sucederán todos los juicios del Apocalipsis. Las noticieros lo estarán diciendo, pero ellos no se arrepentirán. No es la primera ni la última vez que se dice eso. Apocalipsis 9:21 da testimonio de que los hombres no se arrepentirán, como también lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? En esta pandemia, seguramente usted, como yo, ha escuchado a algunos decir, ya estamos en la tribulación, ya estamos viviendo el Apocalipsis. Bueno, en aquel día no van a tener duda. Esa es la gran diferencia. Hoy la gente dice, ¿y si será que ya estamos o no? En aquel día les quedará clarito. No, sí, ya estamos. Esto es el Apocalipsis. Y no se arrepentirán, sino que le dirán a los montes, se volverán a la idolatría, pues le hablarán a los montes como si ellos fueran dioses que pudieran responder, cáiganos encima para que nos libren del Cordero y de su ira y del que está sentado en el trono, o sea, Dios Padre. ¿Qué le parece lo que dice otra vez Apocalipsis 16, que mencionamos bastante hace rato? ¿Qué le parece lo que dice Apocalipsis 16 en el versículo 11? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y no se arrepintieron. Tal como Faraón. Porque las calamidades no producen arrepentimiento para con Dios. Lo produce la gracia de Dios. Por eso solo a Él sea la gloria por nuestra salvación. Cantábamos hace rato, la salvación es del Señor. Solo Él da el arrepentimiento. Solo Él se apiada de las personas y les concede arrepentimiento para salvación. Por tanto, déjeme decirle, ¿acaso no ha escuchado la alerta? Uno de los riesgos de esta pandemia, no en el sentido solamente físico, en el riesgo sanitario que conlleva, sino en el sentido espiritual, el riesgo espiritual. Es que en una sociedad de por sí egocéntrica, donde se espera que todo gire alrededor mío y sea de mi utilidad, ahora parezca que también todo lo que se dice
tiene que ayudarme para soportar esto que estamos viendo. Bueno, sin duda estamos pasando por tiempo difícil, no lo quiero minimizar. Y sin duda que en una u otra medida hemos todos sido afectados. Por supuesto, aquellos que han pasado por la enfermedad, pues lo han vivido ya en otro nivel. Lamentablemente, pues han sufrido. Aquellos que incluso han tenido algún miembro de su familia o algún amigo, o en mi caso hasta alumnos de seminario que ya están en la presencia del Señor, pues también hemos sufrido esa otra parte. Y sin duda que todos queremos escuchar algo que nos ayude a seguir adelante, a no cansarnos en nuestra confianza en el Señor. Pero un gran riesgo al que esto nos puede llevar es a pensar que todo gira alrededor de mí. Y que necesito que se hable algo para mi consuelo, algo para mi ánimo, algo para seguir adelante. Cuando usted ya sabe el Evangelio, usted conoce el Evangelio. Más bien hay que hacer sonar la alarma para otros. El Señor ya ha dado las indicaciones. Hizo saber con 969 años de anticipación a aquellos que no le hicieron caso a Noé. Y por eso solamente fue salvo Noé y 7 personas más. Pero ha dado a saber por siglos, que un día el tiempo de la salvación se cerrará, se acabará. Que el tiempo de reconciliarse con Dios es hoy. Y que usted, mi hermano y mi hermana en Cristo, no podemos estar todo el tiempo pensando que el Señor, el sermón es para mí, para que me ayude. Es para empujarme a mí a hacer lo que tengo que hacer. Llevar el Evangelio y la esperanza que solamente hay en Cristo. Aquellos que no le conocen. Si usted tuviera un correo electrónico especial donde le llegan las alertas de los sismos, con mucho tiempo de anticipación, con días, horas, minutos y segundos que le dicen exactamente cuándo sucederá, seguramente compartiría esa información con tantos pudiera. Usted tiene el Evangelio del Señor Jesucristo, que es para salvación, no para condenación. Tiene el Evangelio del Señor Jesucristo, que Él ha dado para que sea predicado, no para que sea callado. Tiene el Evangelio del Señor Jesucristo, que nos habla de un Dios que envió a su Hijo a morir por el pecado, porque nadie podría pagar por sus pecados. No se lo calle, haga sonar la alarma. Este mensaje es para usted y no es para usted. Es para usted en el sentido de alentarle e impulsarle a predicar. Pero no es para usted, para que se lo quede, se lo guarde, se lo calle y no haga nada con él. El Señor siempre ha dado siervos que hacen sonar la alarma y para esta generación somos usted y yo. Ahora no está Moisés, tampoco está Enoc y otros tantos que el Señor usó y que están sus nombres aquí. Ahora estamos usted y yo. Ahora nos toca a nosotros. Padre, te agradecemos tu palabra y te agradecemos que nos concedes conocerte. Pero permite, Señor, líbranos. Permítenos ser libres de esa otra plaga, Señor, que se centra en uno mismo, en yo, para mí. Que veamos la necesidad que hay alrededor nuestro por tu evangelio, por tu salvación. Que no solamente no desperdiciemos oportunidad, sino que busquemos la oportunidad en cualquier momento y lugar de dar a conocer el evangelio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.